Nuestro tema esta mañana es oraciones atrevidas y creo que el Señor a veces nos moviliza a que oremos con otra profundidad, con otro carácter, con otra autoridad, con un nivel más elevado de fe. En la profecía de Ezequiel, capítulo 47, dice la Biblia que Ezequiel se siente guiado por un ángel en una visión y comienza a caminar por un canal de agua, por algo que de a poquito comienza a convertirse en un arroyo. Y él dice, el agua me llegaba al nivel de los tobillos, pero caminamos 500 metros más y el agua ya me llegaba al nivel de las rodillas. Y se hacía dificultoso caminar, pero el río se hacía cada vez más ancho y más profundo, y 500 metros más adelante el agua llegaba a la cintura. Era mucho más pesado caminar, y 500 metros más allá, después de los 2000 metros, ya era imposible caminar. Y no había otra forma de seguir adelante que no sea nadando. Y cuando el ángel lo acompaña hasta esa altura, lo hace volver atrás, pero caminando por la ribera del río, y entonces ve que todo ha sido transformado, que todo lo que era seco, verde y salitroso se convierte en el verdor, en árboles frutales, en colores, en vida. No hemos buscado al Señor como deberíamos haberlo buscado. Algunos de nosotros nunca hemos pasado de mojar nuestros tobillos. A veces le explicamos a la gente lo que significa orar y lo que significa nadar, pero no hemos nadado en la vida. Tenemos el concepto, hemos aprendido de la Biblia, y gracias a Dios por eso, pero no hemos tenido la experiencia de entender lo que significa meternos en la presencia de Dios. Y yo quiero aclararles algo esta mañana, porque yo me hago estas preguntas. ¿Quiénes son las personas que nadan? ¿Quiénes son las personas que están llenas de Dios? A veces me confunde un poco, porque veo tantas personas que están llenas de Dios y son distintas, que digo, ¿y cuál es mi modelo? ¿Qué es lo que yo quiero? Hay gente que es inalcanzable. Hay gente que no se le puede llegar. Hay gente que tiene mucha plata. Hay gente que experimenta cosas. Hay gente que parece que camina 20 centímetros arriba del piso. Hay tanto misticismo en esto de estar lleno de Dios, que cuando vamos a la palabra decimos, ¿quiénes son los que pueden nadar? Gálatas 5:22 dice, los que están llenos de Dios son gente que ama. Son gente cariñosa, es gente feliz, es gente que tiene paz, es gente que hace buenas obras, que son bondadosos, gente que es fiel, fiel al Señor, fiel a las amistades, fieles a los secretos, fieles en el matrimonio, fieles a sus hijos, fieles a sus patrones, fieles a sus metas. Personas que tienen dominio propio, que no explotan por cualquier cosa, que saben controlarse en los momentos difíciles. Entonces, si eso es nadar, si eso es estar lleno de Dios, yo quiero ser así. Mi único modelo es el Señor Jesús. Caminó por arriba de las aguas, pero porque era Dios. Pero después abrazó a todos, sonrió con todos, comió con todos, hizo bienes, se mezcló con la gente, restauró personas. Y su sonrisa, su capacidad y la profundidad de las palabras que decía, hacía que sea buscado por todos. Yo quiero ser así. Me falta un montón, pero aspiremos a eso. A veces como iglesia decimos, ¿y a qué le apuntamos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué esto y esto? Miren, no nos comparamos con nadie y amamos a todos. Lo único que nos gustaría nadar en el río de Dios es poder irradiar, no solamente acá adentro, sino cuando estamos afuera y nos dispersamos, el amor de Dios. Abraza más, sonreí más, mezclate más con la gente. A veces le llamamos testimonio a tantas cosas que son tan formales, con tantas palabras, y realmente cuando irradiamos al Señor con todos los actos de nuestra vida, podemos tener la sensación de que el Señor nos usa. Y nadar significa estar cerca de Dios y orar de una manera especial. Miren, hay un versículo que está en Jeremías 29, yo quisiera que lo leamos juntos esta mañana, lo hemos leído más de una vez. Dice, está medio chicón, ¿se alcanza a ver? Solo yo, dice el Señor, sé los planes que tengo para ustedes.
Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. La profecía de Jeremías es dada por Dios en un momento muy difícil del pueblo de Israel. Y aún en las circunstancias más difíciles y más angustiantes, cuando estaban por ser aniquilados por el imperio babilónico, Dios le dice a Jeremías, decile a la gente, y vos tenés que saber, yo siempre tengo planes de bien, yo tengo planes de bendición para ustedes. Y si nosotros lo traemos a nuestros días, a nuestra realidad, queremos confiar y creemos que el Señor tiene buenos planes para nosotros. Ahora está la condición, y dice, palabra del Señor, entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude, y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán, me encontrarán, si me buscan de todo corazón. ¿Amén? Creo que una vez les conté, les leí una frase de Oswald Sanders que dice, los grandes hombres de la tierra son los que oran. No me refiero a los que hablan de la oración, ni a los que explican cómo orar, sino a los que se toman el tiempo para orar. No es que tengan tiempo, tienen que quitárselo a otra actividad, y dicha actividad puede ser importante y urgente, pero es menos importante y menos urgente que la oración. Las oraciones atrevidas las formulan aquellos que no tienen tiempo, pero que se lo hacen, que consideran que buscar al Señor es una prioridad, y cuando algo es una prioridad siempre le damos lugar. Entendemos que la oración es como un trabajo, hay que tomarse el tiempo. Es un trabajo que se disfruta, pero es un trabajo al fin, porque tenemos una responsabilidad que cumplir. Y esta mañana, en breves minutos, vamos a ver que cuando ejercemos nuestro derecho y nuestra responsabilidad de la oración, entramos en un plano espiritual importante, donde nos asociamos con Dios. Yo a veces pienso, si hubiera tenido más fe, si hubiera orado más, mi vida en distintos aspectos hubiera sido mucho más eficiente. Hubiera sido distinto. Dios hubiera permitido que pueda lograr otras cosas. Pero a veces nuestra falta de fe y nuestra visión tan cortita no nos permite avanzar en este campo de la oración para llegar un poco más allá del agua hasta los tobillos y buscar al Señor con el alma y con el corazón, porque ahí lo encontramos. Y cuando alguien frecuenta la presencia de Dios y busca tiempo para orar, la oración ya deja de ser algo que responde a mis propios intereses, más allá de lograr mis propios fines, sino que cuando me asocio, descubriendo cuál es la voluntad de Dios, el deseo de la oración es que Dios cumpla sus propósitos. La gente que más cree ora por sus necesidades, pero tiene la capacidad profunda en el corazón de entender que Dios tiene que cumplir sus propósitos. Y eso es una cuestión de fe. Yo quiero orar para que Dios me sane y para que Dios te sane. Y Dios tiene poder para sanarte. Tengo que orar con toda la fe para creer que Dios sana, porque la fe es un limitante. Ahora, también debemos entender de que hay muchas personas que crecen en la fe a través de la enfermedad. Algunos crecemos en la fe a través de la dificultad, de la escasez. A veces nos abrimos camino en la vida, en la fe, a partir de ciertas situaciones difíciles que Dios ha permitido que pasemos para que podamos acercarnos más a Él. Es cruel, es duro, pero Dios siempre nos espera al final del camino con una bendición. El tema es que cuando yo me someto a su voluntad, mis oraciones empiezan a ser mucho más interesantes. A mí me sorprende un poco la cultura que tenemos, porque a veces oramos, compartimos tiempo de oración, y me ha agarrado a mí también decir, ¿y por qué oramos? No tengo ningún tiempo difícil, no tengo un tema especial. ¿Te pasó? No. Entonces, alguien tiene que estar al borde de la muerte, alguien tiene que tener un examen final para recibirse,
alguien tiene que tener un amigo que está pasando una situación difícil, como que tenemos ahí un Dios que está esperando del otro lado de la puerta para situaciones urgentes. Hermano, nunca podemos quedarnos sin temas para orar. Porque cuando entramos en los planes de Dios hay todo un espectro que se abre del cual nosotros, como hijos de Dios, debemos ser parte. Esta mañana, en breves minutos, quiero mostrar 3 aspectos donde es fundamental que nosotros entremos en un plano más profundo de la oración y mucho más atrevido. Primero, orar por el reino de Dios. El Padre Nuestro, creo que algo se habló el domingo pasado, yo no estaba, tiene una frase muy importante que dice: Señor, venga tu reino, que se haga tu voluntad. Hay un montón de personas que doblan sus rodillas todos los días en algún lugar secreto, con un tiempo especial, para rogarle al Señor que cumpla su voluntad, para que abra puertas, para que las buenas noticias puedan llegar, para que el mensaje corra con libertad, para que la voluntad de Dios se cumpla en medio de nosotros y que Dios frene las fuentes del mal, que la paz vuelva a estar en las calles. Somos colaboradores de Dios y nos metemos en sus planes cuando entramos a pedir por las cosas que son su voluntad. Nos asociamos con Dios. Hay 3 oraciones interesantes en las cuales vemos que nosotros los seres humanos tenemos que pedir cosas que Dios la podría hacer por sí mismo. Hay un pasaje muy interesante donde Jesús dice: pidan, pidan, pidan para que se levanten más obreros y que trabajen más en el reino de Dios. Hay una cosecha grande por levantar. Clamen para que haya más obreros. Decís: Señor, ¿y por qué no los mandás? Él podría hacerlo, pero quiere que entremos en sus planes. Quiere que palpitemos la cosecha. Porque a veces los obreros, los primeros obreros que Él tiene que mandar, somos vos y yo. Y cuando hay una realidad espiritual donde hay gente necesitada a nuestro alrededor, se necesitan personas llenas de Dios, asociadas con el Señor, para vivir la vida cotidiana como gente común, pero con un valor espiritual y una fuerza de fe distinta. Mientras somos amorosos, mientras somos alegres, mientras somos gente de fe, mientras hacemos buenos favores, mientras somos fieles, llenos de Dios, gente normal llena de Dios. Y entramos en sus planes. Qué bueno sería que en nuestras ruedas de oración, ¿sí? ¿Por qué querés orar, Danilo? ¿Por qué querés orar, Mario? Clamemos esta noche, clamemos esta mañana para que el Señor levante gente más consagrada y el reino de Dios corra. Tengamos un corazón unido al de Dios. Palpitemos por lo que Dios siente. La Biblia dice, cuando el Señor Jesús respondió a la pregunta de los discípulos: Señor, ¿cómo tenemos que orar? Enseñanos. Y parte del Padre Nuestro dice: venga tu reino. Y tenemos que pedirle al Señor que su reino se manifieste en las pequeñas cosas y en las grandes. Y también entramos en los planes de Dios cuando oramos, como oró el apóstol Juan, al final de los escritos de las Sagradas Escrituras, dice: Señor, si por algo clama mi corazón, es porque vengas pronto. Vení pronto, Señor. La Biblia dice que hay una corona especial para los que aman su venida. Yo he conocido y conozco muchos hermanos que oran por la segunda venida del Señor. ¿Saben por qué? Porque están atribulados por la inseguridad, por las cosas que pasan, por las malas noticias, por las tentaciones, por el avance del mal, de la corrupción, por políticos que nos decepcionan. Y muchas veces la actitud que tomamos es escondernos en nuestros templos y pedirle al Señor que venga pronto para que nos saque de esto. El Señor no viene pronto para que nos saque de esto. Cuando nosotros oramos que el Señor venga pronto, es que venga pronto, porque cuando Él venga, el Evangelio va a correr, nosotros vamos a estar mucho más metidos en amar su venida, y cuando alguien ama la venida del Señor, toma una conciencia distinta, no se encierra para que venga pronto, sale a la calle para que muchos lo conozcan antes. ¿Me explico? Es el tiempo de nadar, es el tiempo de ser distintos. Lo que hacemos acá esta mañana es una celebración hermosa, pero es un medio para acercarlo al Señor, no es un fin. ¿Saben qué importante sería que en nuestras vidas todos los días haya un tiempo de oración donde oremos para que se manifieste el reino de Dios?
para ponernos a la altura del Señor, ser colaboradores de Él y pedir por lo que palpita su corazón. Vamos a ser distintos, vamos a sentir distintos. En segundo lugar, el segundo plano de la oración es una oración atrevida cuando yo necesito algo y pido para que Dios manifieste su voluntad y también digo, Señor, yo necesito el pan de cada día. Y entramos a orar por lo que nos pasa. Cuando el agua llega hasta los tobillos, hemos orado implorando el poder de Dios. Pero a veces nos falta más fe. Y cuando planteamos nuestra necesidad delante del Señor, tenemos que hacerlo con un corazón entregado, dispuesto. ¿Saben ustedes que cuando la gente está en urgencias cree cualquier cosa? Cree por la desesperación. Nunca juzgues a nadie porque crea en otra cosa. Porque prende una vela, porque se cuelgue algo, porque se incline delante de algo. Eso es idolatría. Pero la gente ha errado el camino. No somos mejores. Somos gente que tiene que guiar a las personas a Dios. El tema es que a veces oramos por nuestras necesidades en medio de las urgencias simplemente porque estamos desesperados. Qué bueno cuando podemos aumentar nuestro caudal, el torrente de nuestro corazón para buscar al Señor y pedir con fe. Pedir que el Señor realmente nos sane por dentro y por fuera. Que el Señor provea lo que necesitamos. Andá más allá. Tenés que ir más allá. Pedí por la vida espiritual de tus seres queridos. Pedí por el presente y por el futuro de tus hijos. Hay partes que ellos te revelan y hay partes que no te revelan. Tienen su corazón, sus pensamientos. Ellos son dueños de eso. Nadie más accede a esos lugares secretos que el mismo Señor Jesús, que el Espíritu Santo. Orá para que el Señor los guarde del mal. Esa es tu necesidad. Orá para que el Señor les abra puerta en el futuro. Orá por quiénes serán sus novios, sus novias, sus esposos, sus esposas. Por lo que serán tus nietos. Esas son tus necesidades también. Yo mañana tengo que pagar la luz. Y puedo pedirle al Señor por eso, porque no me alcanza. Pero hay necesidades que van más allá. Hay pecados a los cuales nos hemos resignado. Hay hábitos a los cuales nos hemos inclinado porque no hemos podido cambiar. El poder del Señor se puede manifestar en nuestra vida cuando oramos más atrevidamente y Él puede cambiarnos. Esa también es tu necesidad. Despejar tu mente de malos pensamientos y ser más profundos y más espirituales. Por último, el tercer plano no tiene que ver solo con el reino de Dios ni con mis necesidades, sino también con algo que es muy interesante y es resistir los planes de Satanás. No estamos muy acostumbrados a eso. El Señor Jesús dice, cuando oren, pidan al Señor que los libre del mal. Y oramos para impedir los planes de Satanás. No solamente oramos pidiendo que Dios haga, a veces también oramos para que Dios impida. Para que Dios no permita que ocurran cosas que se oponen a su voluntad. Yo marqué algunos pasajes interesantes que están en el Nuevo Testamento, donde nosotros simplemente podemos remitirnos a esas cosas para que el Señor las haga, porque de hecho las ha hecho. En Marcos 1, dice la Biblia que cuando Jesús expulsaba a los espíritus inmundos y a los demonios, no les permitía hablar. Los hacía callar. Los espíritus del mal hablan, influyen en las mentes. Y si el Señor los puede hacer callar, yo no los puedo hacer callar, pero puedo pedirle al Señor que los haga callar. ¿Amén? A veces Satanás usa a la gente para decir muchas palabras que confunden, que son palabras de violencia, que son insultos, que son agravios. Podemos pedirle al Señor que en el nombre de Jesús cierre esa boca. Y sabés que lo tenés que hacer en secreto y en silencio. Es una oración profunda del corazón. La Biblia dice que no tenemos lucha contra personas, sino que tenemos lucha contra poderes del mal. Y cuando tomamos nuestro protagonismo como hijos de Dios, nos ponemos, conforme a la voluntad del Señor, a impedir que Satanás haga su obra en medio de nosotros. Yo sé que algunos de los que estamos acá luchamos en casa con gente de carácter difícil.
Hay gente que nos arruina el día con sus palabras. Hay personas con las que trabajamos que nos pulverizan el ánimo con las cosas que dicen. Amalos, abrazalos, sé feliz alrededor de ellos, transmitiles paz. Sos una persona llena de Dios. Pero orá para que el Señor cierre esas bocas, porque a veces son influenciadas por el mal. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones por orar 3 veces al día, la primera oración que hizo al caer fue la misma que hubiéramos hecho todos nosotros. Señor, cerrale la boca a estos bichos. Y milagrosamente durante toda la noche, estos feroces animales carnívoros miraron a Daniel y se quedaron inmóviles. Dios lo puede hacer, porque a veces estamos rodeados de leones. Animate y sé atrevido a pedirle al Señor que por su poder cierre la boca de los leones otra vez. Que a veces anda como león rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar y siempre su obra es la misma: robar, matar y destruir. Robarte la paz, destruir la tranquilidad y la estabilidad. Ese es el plan del enemigo. A veces nuestros problemas parecen tan grandes porque a nuestro alrededor no generamos una resistencia en el nombre del Señor. En Mateo capítulo 12, el Señor dice: nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y poder saquear lo que tiene si primero no lo ata. Y lo que el Señor quiere decir es que el diablo tiene que ser atado para no poder hacer sus obras. Tenemos autoridad, pero en realidad quien ata al diablo es el Señor. Si no, podemos quedar atados nosotros. Pero si la Biblia dice que Dios lo hace, toma tu autoridad como hijo de Dios y pedile al Señor, al Padre, que es más fuerte, que ate al hombre fuerte, porque a veces genera fortalezas de incredulidad alrededor de la gente más necesitada de Dios, porque a veces genera rencores y porque a veces hace su obra alrededor de nosotros, y el Señor tiene poder para neutralizar esas obras. Si frente a algunas cosas hemos permanecido inútiles y las hemos sufrido, significa que no hemos hecho la oración debida y atrevida para que el Señor lo haga. Porque el Señor lo puede hacer. No entiendo y no puedo explicarles por qué. Él quiere y es su plan que nosotros oremos por eso. En Mateo 16 dice que Pedro se interpuso delante de Jesús cuando Jesús dijo que Él iba a morir por nosotros en la cruz y se lo llevó aparte y le dijo: Señor, no tenés que ir a la cruz. Y dice que Jesús lo miró a los ojos y le dijo al apóstol Pedro: apártate de mí, Satanás. Y tenemos que atrevernos a orar de que el Señor lo vuelva a hacer. Hay noches en que sentís algunas fuerzas extrañas. Hay noches en que algunos ruidos te generan temor. Hay noches o días en que te sobrevienen a la mente pensamientos negativos, temiendo que ocurran cosas terribles con tus seres queridos, con tu trabajo, con tu realidad. Salís a la calle pensando: hoy puedo chocar, algo puede pasar. Si tenemos la capacidad espiritual y nuestra fortaleza para decir: Señor, apartá a Satanás de mis pensamientos y tomá control de mi corazón. En 1 Juan 1:38 dice la Biblia que el Señor vino para deshacer las obras del diablo. Y cuando estamos en situaciones difíciles, debemos orar al Señor: Señor, deshace las obras del diablo. Por último, hay un pasaje interesante también en la carta de Judas, donde el arcángel Miguel se enfrenta al mismo Satanás y le dice: el Señor mismo te reprenda. Un ser de majestuosidad en el cielo no reprende a Satanás, pero dice: el Señor te reprenda. Si tenés la capacidad espiritual en tu corazón de ver que cuando los nubarrones se van levantando alrededor tuyo y hay alguna obra de Satanás alrededor, orar al Señor para que reprenda a Satanás otra vez.
Eso significa entrar en la dimensión espiritual del Padre Nuestro, donde le pedimos al Señor que Él poderosamente nos libre del mal. Hermanos, vaya a saber por qué algunas culturas se nos han metido en la mente y nosotros creemos que ciertas cosas son así. Orar es de los fuertes, no de los débiles. Orar es de los fuertes. Quizás cuando nosotros decimos vamos a orar, entramos en una especie de costumbrismo en el que decimos, bueno, somos una iglesia y tenemos que orar. ¿Eso es todo? ¿Vieron acá que cada domingo ofrecemos oración para la gente que lo necesita? Es un buen ministerio que tenemos. No tenemos la cultura de pedir oración. Realmente yo no sé por qué. No digo que esté bien ni mal, no lo hacemos. Quizá porque parezca que pedir oración es una demostración de debilidad. Si vemos orando a alguien allá, dicen, ahí algo pasa. Sí, más vale que pasa. ¿Por qué nuestros hijos no piden oración? ¿Por qué tenemos tantos jóvenes acá que tienen que rendir exámenes, por ejemplo, y no piden oración? ¿Será porque los chicos no nos han visto a los grandes pedir oración? ¿Será porque pedir oración puede generar un sentido de sospecha de que estamos débiles, de que estamos pasando por un momento difícil? ¿Y si fuera al revés? ¿No habrá sembrado el mismo diablo algunas mentalidades tontas entre nosotros? ¿No estaría bueno que los líderes pidan oración? Eso es un gesto de grandeza. Eso es un gesto de humildad. ¿No estaría bueno que tus hijos te vean pedir oración? En realidad, quizás es una cuestión de falta de fe, porque a veces nos fijamos mucho en quién ora y qué es lo que dice, pero la Biblia dice, sobrelleven los unos la carga de los otros, compartan sus cargas y oren juntos. Y esto nos hace comunidad. ¿No estaría bueno que oremos unos por otros? Hay cosas que son secretas, hay cosas que no las compartimos, pero creo que nosotros tenemos que empezar a generar nuestra cultura espiritual, es decir, nos atrevemos a orar, somos sinceros, confiamos en el poder de Dios. Cuando hay falta de fe, hay falta de fe. Miren, ustedes han visto, yo he visto muchos milagros del Señor. Y hay gente que clama por milagros para que la gente crea. Tuve la noticia de una iglesia hace un tiempo atrás, donde estaban orando fehacientemente, después de haber tenido muchas respuestas del Señor milagrosas, en ir por un milagro más grande, que era la resurrección de un muerto, que de hecho muchas veces ha pasado. Pero en realidad, el Señor Jesús dijo, ni aunque los muertos se levanten, algunos van a creer. Porque cuando hay falta de fe, hay una fortaleza mental, y el que no quiere creer, no cree. El Señor ha sido muy bueno con nosotros, muy bueno. Y hemos sido poco fieles en demostrar las maravillas que el Señor ha hecho entre nosotros. Por gente que simplemente ha dicho, ¿pueden orar por mí? Y gracias a Dios, porque para nosotros sería una complicación, gracias a Dios la gente que ora es simple. Gracias a Dios la gente que ora tiene una dosis de fe que tendría que crecer más. Pero cuando oramos unos por otros y entramos a ser socios y colaboradores de Dios, hay poder de Dios que se manifiesta entre nosotros. Y está el que se anima a decir, Señor, saná, y el Señor sana. Y está el que se anima a decir, Señor, necesita trabajo, y el Señor da trabajo.
y está el que necesita, Señor provee, y el Señor provee. ¿Por qué? ¿Por qué seguramente entre nosotros acá hay tantos matrimonios que la están pasando mal, muy mal? Pero a veces queda entre cuatro paredes, a veces algo que nos genera vergüenza, a veces tenemos problemas con nuestros hijos, a veces tenemos situaciones que se nos van de las manos y no ganamos nada, absolutamente nada, con barrer debajo de la alfombra. Porque si para vos lo importante es que no se note, Dios está esperando que nosotros tengamos un corazón abierto, con fe, para creer que Él puede cambiar cualquier cosa. No va a explotar por nuestros esfuerzos. La situación no va a explotar cuando la ponemos en manos del Señor. Tengamos confianza entre nosotros, porque estamos levantando y construyendo una gran familia. No nos interesa ni nos va a interesarse en una institución. Queremos ser una familia donde todos nos cuidemos. Orá atrevidamente. Pedí oración atrevidamente, porque cuando entramos en los planes de Dios y pedimos que se manifieste su reino, que obre en nuestras vidas y que impida la obra de Satanás, nos vamos a dar cuenta que amando a la gente y siendo felices y teniendo paz en el corazón, vamos a estar nadando en una dimensión espiritual más fuerte. ¿La querés? Yo la quiero. Yo no me puedo aburrir de mi oración. Si mi oración aburre es porque no está bien hecha. Yo no puedo empezar a orar con vos y largar una perorata de cosas que no le interesa a nadie. Necesitamos ser específicos en la oración y tener muchísimo más fe. Y cambiemos la cultura. Acá piden oración los que están necesitados. ¿Quiénes? Todos. Todos estamos necesitados. Yo tengo un motivo suficiente para que ustedes oren por mí esta mañana. Y 2, y 3, y 10. ¿Que Dios es poderoso? Sí. ¿Que escucha mi oración? Sí. Pero cuando otros han orado por mí, se genera un intercambio espiritual donde yo siento la paz en el corazón porque ya no llevo la carga solo. Para eso somos una familia. No venimos aquí a ocupar un lugar e irnos eyectados por el pasillo, porque lo que compartimos acá es palabra de Dios, pero si no le ponemos el espíritu de la comunión y de sentir que Dios está entre nosotros, si no hay vivencia, los conceptos no nos llevan a ninguna parte. ¿Te parece que oremos esta mañana? ¿Te animás a buscar al Señor? A veces hay situaciones que nos traen acá y nos traen delante del Señor con una carga profunda. Yo esta mañana quiero invitarte a que tengamos un tiempo de libertad en el Señor y que podamos orar. Porque si nosotros abrimos la palabra y después la cerramos y nos vamos igual, no nos cambia nada. Quiero proponerte algo. ¿A vos te pasa más o menos algo parecido a mí, que cada vez tenemos menos tiempo? ¿A vos te pasa algo parecido a mí, que algunas cosas que pensaba hacerla esta semana las tengo que hacer la semana que viene? Pero que ya la había anotado para hacer la semana pasada. ¿A vos te pasa que el tiempo se nos va cada vez más rápido? Vos sos esas personas que no soportás cuando el semáforo se ponga en verde y el que está delante tenga que poner primera, tendría que haberlo hecho antes. Cada vez estamos más impacientes. Cada vez tenemos menos tiempo. ¿No sería importante demostrarle al Señor, aunque no tenemos que demostrarle nada porque Él lo sabe, no sería importante demostrarle al Señor que vamos a separar un tiempo todos los días para buscarlo, entendiendo que esa es nuestra prioridad? Todos sabemos que tenemos que orar. Sí, yo también. ¿Te parece que esta semana puedas dedicar un tiempo de 30 minutos para orar al Señor? Para dedicar 10 minutos, aunque te cueste un Perú, aprender a orar para que venga su reino. Colaborá con el reino de Dios. Pedí por cosas importantes.
¿Sabés que hay gente que está muriendo por su fe en el otro lado del mundo? Mientras nosotros miramos Los Simpson. Orá por el reino de Dios. ¿Sabés que hay gente que se está muriendo de hambre y esperando que llegue algún dólar para poder seguir siendo misioneros en algún país que está al otro lado del mundo? ¿Sabés que hay un montón de hermanos nuestros que a veces están expuestos al pecado? Pidamos por el reino de Dios. Pedí por tus necesidades, pedí por tus hijos. No pidas por las urgencias, pedí por las cosas importantes de tu vida. Las que trascienden más allá de esta semana y la semana que viene. Y pongámonos firmes para ser personas que le piden al Señor que desbarate los planes del enemigo. Acá debe haber alguno de nosotros que estamos sufriendo ciertas circunstancias donde vemos que hay cosas que se cruzan a propósito y que nos complican. Pidamos al Señor que se levante con poder y desbarate las obras del mal. Y cuando alguien te pregunte, ¿qué tema de oración tenés? ¿Te digo o te saco la lista? No digas más, no, nada. No. Tenemos mucho por lo cual orar. ¿Media hora esta semana? Vamos a tener un tiempo para orar esta mañana por las necesidades del reino de Dios, por nuestras necesidades. Y vamos a orar poderosamente para que el Señor también nos libre del mal. ¿Te animás?